Tenemos 20 minutos para hablar de la pospandemia, eso es casi infinito, así que voy a tratar de ordenar algunos títulos que luego los copanelistas van a retomar. Y los ordené básicamente en una matriz de 4x2. Dos tendencias que se aceleraron, y eso es obvio, la pandemia no va a cambiar el mundo, pero ciertamente aceleró tendencias que teníamos previamente. Dos asignaturas pendientes de la región, a mí me pidieron que hablara de Latinoamérica, no de Uruguay y no de Argentina. Entonces voy a hablar de esas asignaturas pendientes, las que a mí me parecen que son las que desnudó la pandemia, hay muchas otras. Dos debates que se abren en la pospandemia que son, yo diría, nuevos, además de todos los otros que venimos acarreando, y por último, dos grandes desafíos, y los voy a ir listando en ese orden si me acuerdo, mientras voy a ir mirando el tiempo porque me suelo exceder. En términos de las tendencias, básicamente los dos grandes títulos para mí son, por un lado, la digitalización, que es la más obvia, pero ahora vamos a hablar un poco de cómo nos pega a nosotros y qué temas abre. Y la segunda es algo que yo llamo, que ya se veía viendo de antes, pero que quedó muy en evidencia ahora, que es la desglobalización de bienes y la globalización de servicios. O sea, el comercio internacional está invirtiéndose. En una época se hablaba mucho de la globalización de las cadenas de valor. Hace 10 años, a raíz de la revolución tecnológica, algunas de estas cadenas de valor se fueron reoffshorizando, fueron volviendo muy lentamente. La crisis en la comunicación y sobre todo la crisis cuando pegó en China, el impacto que tenían eso en las cadenas de valor global, generó una aceleración de esta desglobalización que se está viendo gradualmente, que impacta en algunas economías más que en otras. Pero a la vez tenemos, a raíz de la digitalización y la remotización creciente, una mayor globalización de los servicios. Y eso es importante para nosotros porque cuando hablemos un poco de cómo esto cambia el enfoque económico, básicamente lo que esto nos está diciendo es que la forma en que nosotros pensamos el comercio exterior tiene que cambiar. Nosotros digo, la gente que yo conozco, obviamente, hay mucha gente que piensa distinto, pero cuando uno habla tenemos que aumentar las exportaciones, piensa en bienes, piensa en cadenas de valor, piensa en valor agregado sobre los insumos, piensa en cosas. Sin embargo, si yo tuviera que pensar en un país como Uruguay o en un país como Argentina, ¿de dónde saco en el caso de Argentina, 10.000 millones de dólares adicionales que necesito con urgencia para estabilizar el tipo de cambio y la nominalidad de la economía? Voy a mirar en la economía del conocimiento, en las industrias asociadas al conocimiento, es decir, en las no industrias. Nosotros tenemos en el castellano una confusión entre industrias y manufacturas. Las manufacturas ya no van a ser los drivers, los motores del crecimiento de las exportaciones, por lo menos es lo que pienso yo dentro de este esquema de la pospandemia, y tenemos que pensar en las otras industrias, lo que llaman, en África tienen un nombre que es muy, los que estudian el desarrollo africano tienen un nombre que es muy bien puesto, son industrias sin chimeneas, Industries Without Smokestacks, IWOS. Porque ven que en África no hay manera que uno pueda hacer una manufactura tradicional, entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para meter a la gente a trabajar? ¿Cómo hacemos para crecer? Y empiezan a hablar de industrias no manufactureras, básicamente es eso, turismo, servicios, yo agregaría cuidados, servicios tecnológicos. En Uruguay está explotando, pero uno va posiblemente a hablar mucho más de eso. Entonces, la manera en que nosotros pensamos el comercio exterior en la pospandemia debería cambiar. Y la forma en que pensamos el proteccionismo debería cambiar, porque nosotros pensamos el desarrollo de nuestras industrias infantiles como si todo fuera manufactura. Y a la vez, al hacer esto, al proteger esto, en el caso de Argentina es muy claro, ahogamos las industrias basadas en el conocimiento, que son las más dinámicas, incluso en la absorción de mano de obra. Eso yo creo que es un cambio que hay que tomar en cuenta, sobre el cual posiblemente volvemos. La digitalización en sí genera muchas cosas, pero en particular genera una disrupción que tiene impacto macroeconómico. Yo voy a volver sobre esto, pero yo creo que la distinción entre micro y macro en Latinoamérica ya no tiene más sentido, por lo menos no tiene sentido en términos de política económica, de política de desarrollo. Podríamos hacer un recorrido para explicar por qué la precarización laboral está detrás de las crisis y de la fragilidad fiscal en muchos países latinoamericanos. No es muy difícil hacerlo. Y vamos a volver hacia el final sobre esto. Pero lo que digo es que la digitalización, la disrupción de la digitalización en particular, yo diría principalmente es en todo lo relacionado con la inclusión social, que yo entiendo como inclusión laboral. ¿Sí? Latinoamérica tiene un proceso desde hace muchos años de estancamiento, incluso precarización laboral, y la digitalización lo que hace es correr la curva de demanda de competencias. Entonces tenemos gente que sabe hacer A y gente que sabe hacer B. Y si demandamos menos de A y más de B, el trabajo, que en los modelos es una letra, es homogéneo, es flexible, es transferible, en la práctica no lo es. Entonces la gente que está en A se queda sin trabajo
muchas veces de por vida, porque un tipo de 45 años que se queda sin trabajo no es tan fácil reconvertirlo, y la gente que trabaja en B está sobredemandada. Entonces tenemos que faltan trabajadores para el sector tecnológico, como hablábamos con Bruno recién, y sobran trabajadores que tienen 10, 20 años en manufacturas, sobran técnicos y sobran trabajadores de baja calidad que han sido de alguna u otra forma sustituidos por la tecnología. Y esto, que parece trivial, genera conflictos sociales, genera menores recursos fiscales, porque el que no trabaja no aporta, genera mayor gasto social y genera el caldo de cultivo del malestar que vemos en la región con la democracia liberal, que es algo que viene también de antes de la pandemia, pero que ahora que se va la marea de la pandemia va a volver a resurgir. Lo estamos viendo en Colombia, en Chile y posiblemente en otros países. Entonces, dos grandes tendencias que se aceleraron: la digitalización y su impacto sobre el tejido social y sobre todo sobre el trabajo, y la desglobalización y globalización de bienes y de servicios. Asignaturas pendientes que desnudó la pandemia. Nosotros tenemos muchas como región. Por ejemplo, no crecemos mucho, crecemos menos que el resto del mundo, pero eso ya lo sabemos, y en particular no es que la región cayó más o fue más golpeada que el resto del mundo por la pandemia a nivel macroeconómico, pero hay dos cosas que quedaron muy en evidencia cuando miramos el impacto de la pandemia sobre América del Sur. Yo estoy ahora ayudando a evaluar para el Fondo Monetario la gestión del fondo en Latinoamérica. Una cosa que surge es que los países no le pidieron dinero al fondo, se le pidieron mucho menos que lo que el fondo pensaba que le iban a pedir. Nos sobraba dinero como región, no Argentina particularmente, pero sí como región. Pongamos el caso de Perú. Perú salió a emitir internacionalmente una tasa muy baja, tenían suficiente para gastar y para atenuar el impacto de la pandemia, y sin embargo fue uno de los países con peor performance en términos de salud, de exclusión social, de desempleo. ¿Por qué? Porque le falta capacidad estatal. Le sobraba el dinero y lo subejecutaba. La falta de capacidad estatal fue muy clara en muchos aspectos cruciales de la pandemia, y es obviamente una asignatura pendiente para el futuro. Pensemos en la educación. Nosotros cerramos escuelas en toda Latinoamérica, ¿sí? Y no hicimos nada más. Porque cerrar escuela implicaba, y acá dejo de lado el caso uruguayo, que fue uno de los pocos casos donde realmente hicieron otra cosa, implicaba hacer lo que hace Ceibal, implicaba hacer la plataforma, implicaba capacitar a los docentes, implicaba generar conectividad gratis para los barrios vulnerables, implicaba una serie de políticas que son territoriales, micro, complicadas, sofisticadas. ¿Qué hizo Latinoamérica? Cerró las escuelas y tiró dinero en un helicóptero. Y no sabe, el Estado parecería que no sabe hacer ninguna otra cosa adicional. Entonces el impacto del cierre de escuelas fue mucho más nocivo en Latinoamérica que en Estados Unidos, donde también cerraron escuelas. Y entonces cuando uno protesta en un país como Argentina, en donde hubo una protesta social muy fuerte, lo que protesta no es la decisión sanitaria, sino el hecho de que el gobierno lo que sabe hacer en un país como Argentina, y me imagino que en otros países latinoamericanos es lo mismo, es distribuir dinero a través de una base de datos, generalmente la base de datos previsional, en el caso argentino la de la Administración de la Seguridad Social, dar algunos subsidios que se dieron a empresas o subsidios a los empleados de las empresas, en el sentido del sistema alemán de subsidiar el empleo para que no se corte la relación laboral, y poco más. Hay una ausencia de capacidad estatal que se vio muy claramente durante la pandemia y que también genera el caldo de cultivo de ese malestar latente que hay en muchos países con la democracia liberal. Lo otro que quedó al desnudo con la pandemia fue lo que mencionaba antes, la precarización laboral. Y esto es muy interesante de plantearlo porque cuando yo tengo un montón de dinero para subsidiar, para acompañar la crisis de trabajo asociada a cuarentenas combinadas con países en donde la mitad de la gente o más trabaja básicamente por las suyas, ¿sí? Entonces cuando hay una cuarentena, el tipo que es independiente no es que queda sin trabajo, ni siquiera puede salir a buscar trabajo. Si uno mira lo que pasó en Perú, no es que aumentó el desempleo, aumentó la inactividad, porque esa gente no podía salir de la casa. ¿Cómo le hago llegar yo a esa persona que está fuera de la red laboral mi ayuda? Porque el sistema alemán es subsidiar al trabajador a través de la empresa, pero este tipo no tiene ninguna relación con la empresa. Entonces tenemos la mitad o más de la población trabajadora que se ha quedado sin empleo, con recursos o con horas limitadas o ingreso laboral limitado, al cual lo único que me queda es mandarlo a la cola de la seguridad, del welfare, de la asistencia social, porque no tengo ninguna forma de bajarle la asistencia a esa persona. Entonces tenemos la mitad o 40% de la población recibiendo asistencia y la otra mitad colgada de la asistencia social. Y eso genera una amplitud en la forma en que llega la asistencia. Lo único que se hace es aumentar la desigualdad social ya preexistente.
porque el independiente, el informal, gana menos, para empezar, que el trabajador formal o estatal, y ahora, como el estatal y el trabajador formal reciben la ayuda y el otro no, esa dispersión se amplía y genera nuevamente esta percepción de que el sistema es inherentemente desigual, y cada vez que hay un shock aumenta esa desigualdad. Y eso está asociado a la precarización laboral. Voy a decir algo más sobre esto. Muchos de los trabajos que se perdieron, trabajos formales, empleos que se perdieron durante la pandemia, no van a volver. La pandemia empujó un escalón más esa precarización laboral. Y no hay forma de que uno tenga un estado de bienestar poderoso si no hay inserción laboral, básicamente porque, aunque más no sea por el sistema previsional, se genera un desbalance entre quienes reciben y quienes aportan que es insustentable. Nosotros lo vemos en Argentina. Argentina está en esa situación de estado de bienestar generoso y pocos aportes de hace 20, 25 años, y así estamos. Pero Argentina es un indicador líder del resto de los países latinoamericanos. No me sorprendería que Chile, que Colombia, a lo largo de los próximos 10, 15 años, si no encuentran la manera de insertar socialmente, es decir, laboralmente a su población, tengan problemas de fragilidad fiscal como tenemos nosotros desde hace 30 años. Entonces, 2 asignaturas pendientes. Los nuevos debates. Hay uno que es macroeconómico, ustedes lo han oído, o sea, ¿cuánto tenemos para desandar el camino del impulso fiscal? Acá todos los países metieron un montón de dinero, financiados con deuda en muchos casos, con emisión en otros, incluso países de políticas extraordinariamente correctas como Chile, emitieron a mansalva y ahora están pensando, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para recoger las velas? Es la misma discusión, el mismo debate que se tiene en Estados Unidos ahora, con el paquete de varios trillones, en realidad de billones en castellano, de dólares que está impulsando el gobierno demócrata, que ahora posiblemente se achiquen por una cuestión de discusión política, pero es mucho dinero en exceso de lo que es el gap productivo, y hay mucha discusión entre los economistas diciendo, bueno, esto aumenta demasiado, en el caso de países como Estados Unidos, la inflación. El problema de Estados Unidos no tiene que ver con la deuda, porque cada vez que el mundo está mal, el mundo lo que hace es huye hasta Estados Unidos y le presta más barato. Entonces se preocupan por la inflación. Pero Latinoamérica tiene un problema, no diría de fragilidad fiscal, pero tiene una asignatura ahí, tiene un desafío fiscal importante, porque el nivel de deuda producto en muchos países, pienso en Brasil, no me queda muy claro en Uruguay, pero Uruguay la deuda es dolarizada y externa, o sea que no es algo a menoscabar. El mismo Colombia han financiado el impulso fiscal con emisión de deuda. Y aparte han estabilizado el nivel de Estado y de asistencia en un nivel de déficit que es insostenible. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de un déficit del 6, 7, 8%? No digo un balance, con un déficit del 2%, con este nivel de tasas de interés. Si las tasas de interés suben, el nivel de déficit debería ser menor. Bueno, hay una discusión. Fíjense el caso de Colombia. Quisieron hacerlo con un paquete fiscal diseñado por el ministro de Economía, Alberto Carrasquilla. Tuvieron una revuelta social que no solo expulsó al ministro, sino que imposibilitó el paquete fiscal, y ahora tiene un paquete fiscal mucho más chiquito, y están viendo cómo hacen el próximo año para recorrer el camino que ese paquete abortado inhibió. Ese problema, de vuelta, es un problema, un indicador líder de lo que vamos a tener en muchos países latinoamericanos. ¿Cómo hacemos para hacer ese ajuste de manera gradual, siendo que la economía quedó sumamente golpeada y sobre todo socialmente golpeada durante la pandemia? Ese es un debate que no cometemos un error si lo importamos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos el problema no es Europa, el problema es la inflación, y acá el problema es básicamente cómo hacemos para ajustar cuando la población quedó tan castigada en la pospandemia. Debate abierto. Hay un segundo debate que me parece que es importante y que, de vuelta, viene de antes de la pandemia y que tiene que ver, es un debate político y económico. Hay una cosa que a mí me llama la atención siempre cuando hablo de la trampa del ingreso medio, esta idea de que cuando los países llegan a un nivel de ingresos medios les cuesta avanzar y sobre todo les cuesta satisfacer las demandas que ese avance previo introdujo en la sociedad. Y es esto, la trampa del ingreso medio fue pensado ese término pensando en los segundos tigres asiáticos, que eran países que la venían rompiendo y en algún momento se estabilizaron ingresos medios y pararon de crecer fuerte. Esos países tienen una característica, como la mayoría, diría todos los países en desarrollo, menos Latinoamérica, y es que no son democráticos. Nosotros tendemos a pensar la democracia como el régimen por default. Es un error que venimos arrastrando desde la época de los 80, de los neoliberales americanos y de Fukuyama y su fin de la historia. La verdad es que si uno mira el mapa, las democracias son la minoría.
Y lamentablemente creo que van a seguir siéndolo, porque los intentos de exportar democracia a África, al Medio Oriente, todos fracasaron rotundamente. Pero volviendo a Latinoamérica, lo que esto implica es que nuestra trampa al ingreso medio es muy distinta que la de los asiáticos. Para los asiáticos, digamos, Singapur pudo crecer en parte porque tenía una dictadura, lo mismo que Corea antes de ser rico. Pero nosotros tenemos que lidiar con las dos cosas. O sea, no podemos imponer cosas a la población, no podemos imponerles la postergación de la satisfacción de la demanda, de las cosas, de los derechos legítimamente exigidos por la población, y por el otro lado, si nos apuramos a satisfacer esas demandas, nos quedamos rentos. Y si se quiere, esa demanda difícil de satisfacer en un contexto democrático, y yo estoy seguro que Latinoamérica va a seguir siendo democrática, pienso que lo de Venezuela es un epifenómeno, pero la democracia es, yo diría, es parte del corpus de la sociedad. Satisfacer esas demandas en un ambiente democrático es doblemente difícil. Cuando Alejandro Foxley trataba de teorizar la trampa del ingreso medio para Latinoamérica, él no pensaba en términos de estadísticas de crecimiento, pensaba en demandas de igualdad, de inclusión, pensaba en temas de corrupción y transparencia, pensaba en cuestiones que eran estrictamente sociales, porque él estaba pensando la trampa del ingreso medio para Chile, que es un país democrático. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí un gran debate, y es cómo hacemos para que la democracia liberal haga el delivery de lo que promete en el tiempo que la sociedad tiene. ¿Sí? Y enfrentamos algo que es muy parecido a la paradoja de Tocqueville. En la medida en que nosotros aumentamos, satisfacemos las primeras demandas, la gente dice, bueno, pero entonces aparte quiero esto otro. En la medida que les damos educación, va a decir, bueno, pero ahora que estoy educado, quiero ver que esta educación pague en términos de progreso social, sino para que me educaste. Y cuando tengo mayores ingresos, digo, está bien, tengo ingresos en el bolsillo, plata en el bolsillo, pero viajo en un sistema de transporte que es una porquería. Tengo un sistema de salud que es insuficiente, entonces empieza a pedir más. Esas demandas quizás son el desafío económico, no solo político, obviamente son políticas, pero es el desafío económico más importante que enfrenta la región en diferentes etapas. Chile y Colombia lo enfrentan ahora, Argentina lo enfrenta hace 50 años, Perú lo enfrentará dentro de 5 o 10 años. Pero está en el horizonte, ¿sí? Y es algo que venía de antes y que la pandemia, al destruir riqueza y romper parte de ese tejido social, solo profundiza. Yo no sé cuánto tiempo me queda, así que voy a ir concluyendo. Los últimos dos desafíos que decía antes están relacionados con todo lo que mencionaba antes. El primero tiene que ver con el enfoque económico. Yo creo que, como economista, yo soy macroeconomista y me he dedicado en los últimos años, a la par, me he dedicado a políticas públicas, sobre todo a políticas laborales. Y como decía antes, pienso que, para el caso de Argentina, si nosotros no tenemos inclusión social, no hay inclusión laboral, no hay manera, no hay paquete del fondo ni ajuste fiscal que aguante. Y en el caso argentino es muy claro, tenemos un sistema de previsional universal y tenemos de la población económicamente en edad de trabajar, solo el 20% tiene un empleo privado formal, o sea que aportan 20% y cobran todos. Eso es insostenible. ¿Sí? Y no hay forma de reducir los beneficios previsionales para hacer eso sostenible. La única forma es que en vez del 20 sean 40. Entonces hay que meter más gente a trabajar. Y eso tiene muchos otros beneficios, naturalmente, porque pagan impuestos, porque la gente que trabaja en empleos decentes, formales, tiene mayor productividad, entonces se crece más, porque bajan las demandas sociales y la insatisfacción social. O sea, la inclusión laboral es la punta del ovillo de un país como Argentina y creo que es la punta del ovillo de muchos países latinoamericanos. Entonces, hay un desafío ahí que tiene que ver con la inclusión laboral, ¿sí? Y tiene que ver con una forma de pensar la economía que sea menos macro. O sea, hay muchos economistas, muchos macroeconomistas, muchos amigos muy respetados que piensan que la estabilización genera crecimiento. Eso, en los países que yo he estudiado, no es necesariamente así. No es solamente estabilizar. La macroeconomía sola no resuelve los problemas micro que están detrás de las crisis. La fragilidad fiscal, el malestar social, se resuelven con políticas, no sé si llamarlas micro, pero políticas mucho más territoriales, mucho más específicas y mucho más difíciles de implementar. Entonces, hay un cambio en la forma de pensar la economía que tenemos que asumir. Y lo mismo en la forma de pensar el desarrollo productivo. Basta de hablar de industrialización en términos de manufacturas. Eso simplemente no va a ser suficiente en ninguno de nuestros países, ni siquiera en países como Argentina, que tiene una base industrial. No hablemos de países como Perú. Entonces tenemos que empezar a pensar en estos otros sectores, economías del conocimiento, del cuidado, turismo, cuestiones
sectores que generan a la vez generan dólares, generan riqueza y aparte generan empleo, porque tenemos que encontrar empleos para nuestra fuerza laboral, que es típicamente de calificación media y baja. No podemos simplemente con un polo tecnológico resolver el problema laboral en nuestros países, porque vamos a tener sobredemanda de esas capacidades y vamos a tener un montón de gente sin trabajo. Y eso es una fuente de conflicto que al final repercute en la macroeconomía inevitablemente. Entonces, tenemos que cambiar la forma de pensar la política económica, menos macro, más micro. Es más difícil, porque los países saben distribuir dinero, pero no saben mejorar la salud, la educación y el trabajo, pero ese es el desafío, el primer desafío. Y el segundo desafío es el que mencionaba antes. La democracia liberal está en jaque, es un proceso gradual, ¿sí? Pero si miramos los candidatos chilenos son, no digo outsiders, de hecho uno de esos candidatos que se pensaba que iba a ser un outsider se está moviendo hacia el centro, pero no son los candidatos que uno esperaba. Y los partidos de la concertación están destruidos buscando nueva identidad, están perdidos por ahora. Y lo mismo puede pasar con otros países. Y aparte, aunque sean los mismos partidos, el malestar y las expectativas disminuidas de la población atentan contra la capacidad de invertir, de trabajar, tenemos fuga de cerebros, finalmente la democracia tiene el objetivo de que la gente piense que es el mejor sistema. Y hoy hay gente que debate si ese es el mejor sistema. Y la razón es que estamos atrapados en estos ingresos medios en donde nos cuesta resolver las demandas sin comprometer el crecimiento futuro. Ese es un desafío. Digamos, no hay hoy una respuesta clara, pero sin duda el desafío político y económico hoy es cómo jugar a dos puntas, digamos, cómo mostrar que el sistema funciona para todos sin regalar lo que no tenemos y endeudarnos a futuro.